Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días para todos. Ayer en la lectura estaba Jesús en el territorio de Tiro. Hoy lo vemos que abandona ese territorio, pasa por Sidón y atraviesa la Decápolis, grupo de 10 ciudades ubicadas en el territorio de la actual Jordania y Siria, en la ribera oriental del lago de Galilea. Era territorio pagano, en donde Jesús no conocía a la gente y no había escuchado allí la palabra de Dios. Consecuentemente era una zona en donde el demonio ejercía su dominio. Esto tiene un significado grande para nosotros. El Señor ha venido a nuestra orilla. No tiene miedo del demonio que nos domina, de aquellos pensamientos torcidos, seducciones malsanas, motivaciones egoístas, presencias que dejamos crecer y que llevan a ver la realidad de Dios y de los hermanos de manera diferente, al tiempo que nos hacen impermeables para escuchar la palabra de Dios e inmóviles para llevarla a la práctica. Ya hemos dicho que los discípulos y el pueblo teniendo ojos no veían y teniendo oídos no oían. Esa ceguera y esa sordera se curaban solo con el toque milagroso del Señor. Y es este precisamente el milagro que el Evangelio nos cuenta hoy. Inicio de una acción milagrosa y liberadora de Jesús con la humanidad ciega y sorda. Milagro que se completará con la curación del ciego de Betsaida, que reflexionaremos más adelante. Le presentaron un sordo, que además hablaba con dificultad, y le rogaban que impusiera las manos sobre él. Jesús entonces lo aparta de la gente, como en el relato del ciego a quien conduce fuera del pueblo, buscando con esto evitar entusiasmos fáciles e interpretaciones equivocadas que se podrían suscitar. Y esto no solo con el Señor. Los entusiasmos fáciles y los equívocos son muy comunes también hoy. Por este motivo, ciertos personajes milagreros tienen tanto éxito y saben sacar tanto partido de esos entusiasmos. Atención, ojo que debemos estar muy atentos para no ser presa fácil de ese tipo de personas, que como vemos no tienen nada que ver con Cristo. Si fueran de Él, se comportarían como Él. El apartarlo de la gente posee un significado evangélico, pues el Señor quiere revelar al sordomudo aquello que dice San Pablo: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegaron, y que Dios preparó para los que lo aman. Él quiere hacerle entender aparte que Él es amado por Dios, y que su caso le interesa de manera particular, y que además desea ayudarle. La curación se realiza en 2 pasos. Primero, abre los oídos introduciéndole los dedos, es decir, le abre el corazón para que acoge el Evangelio, lo que lo dispone para que se le suelte la lengua y brote en él la palabra. Sabemos que la boca habla de lo que hay en el corazón. Si no hay nada, es imposible que hable. De otra parte, subrayemos los signos que usa. Jesús coloca su propia saliva sobre la lengua del mudo. La saliva es signo del Espíritu, pues es como un aliento o soplo solidificado. Además, Él levanta su mirada hacia el cielo y suspira. Realiza como una insuflación, comunica su espíritu de vida y con este recrea al sordomudo, lo hace criatura nueva. Es lo mismo que sucedió en Pentecostés con los discípulos, cuando con el don del Espíritu ellos comprendieron todo lo que el Señor les había enseñado y entonces comenzaron a hablar, a anunciar las maravillas del amor de Dios. A estos gestos añade luego la palabra Efetá, ábrete, que no es una palabra mágica o una invocación pagana de las divinidades, sino una alusión al bautismo y a los sacramentos, en donde la conjunción de los gestos con la palabra del Señor hacen posible la eficacia del signo. La palabra hace realidad lo que los gestos simbolizan. Por eso el mudo empezó a hablar correctamente. Solo quien ha sido curado en su oído puede escuchar bien y podrá después hablar correctamente. Pero entre el oír y el hablar está en medio la acción del Espíritu de Dios. Sin su presencia solo se escucharán palabras vacías, sin vida. El
El Espíritu, recordémoslo, es el único que vivifica. El Señor insiste al final en que no cuenten a nadie lo que han visto y oído. Ya decíamos que lo hacía para evitar los entusiasmos. Además, porque sus discípulos necesitarán hacer todo el proceso, iniciando desde reconocer su propia sordera y mudez, continuando con dejarse tocar por el Señor y tener así el espíritu de vida en sus corazones, para ahí sí, finalmente, profesar correctamente la fe y anunciarla. El milagro se extiende a todos, como vemos al final de la lectura, pues todos se maravillan de lo que han visto y oído, y por ende hablan. Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Supliquemos entonces al Señor que abra nuestros oídos, que permanecen a veces sordos a su palabra, que suelte el nudo de nuestras lenguas para que proclamemos su amor, le agradezcamos, lo alabemos y lo bendigamos por siempre. Recibamos hoy la bendición del Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.